Muy buenas tardes, noches a todos. Espero que anden todos bien. Desde ya, muchas gracias por haberse sumado acá con nosotros. Como les decía recién a María, que fue la primera que entró, es el primer taller así que hacemos y estábamos con un poco de nervios. Primero dijimos, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo saldrá? ¿Quién se unirá? Y bueno, acá tenemos quienes se unieron, con quienes estaremos empezando. Y bueno, quienes no, después les estaremos compartiendo. Lo que vamos a estar hablando hoy es sobre Google Ads. Nosotros dentro de Panelcom estamos trabajando con Google Ads porque descubrimos que en Uruguay falta explotar mucho aún lo que es la publicidad en Google Ads. Y vemos que hay muchas oportunidades en cuanto al valor de la publicidad en Google Ads. Al no haber tanta competencia, están habiendo buenas oportunidades ahí con los costos y estamos brindando ese servicio. Entonces dijimos, bueno, si estamos viendo esta oportunidad, ¿por qué no aprovechar a contarla? Y que puedan aprovechar a otras personas, que puedan aprovecharlas con sus empresas y que puedan aprovechar esto para generar más ventas. Y para poder empezar a hablar y a entender cómo ustedes pueden aprovechar Internet, cómo ustedes pueden aprovechar Internet para vender, tenemos que pensar un poquito cómo comprábamos antes de Internet. Capaz que algunos más jóvenes como Lucas, desde que nacieron ya están acostumbrados al tema de Internet, pero tenemos una manera anterior a comprar, que es la que usábamos siempre. Es como, ¿cómo comprábamos antes, cuando había Internet? No sé si alguien quiere compartirlo, cómo recuerda que comprábamos antes de Internet. Si alguien se anima, abre el micrófono y hable nada más. Yo, hola, y ya aprovecho para saludar, ¿cómo están? ¿Cómo estás, No me, Nicolás? no puedo hacer andar la cámara, así que está. Eh, en realidad habría que ir hasta ahí, básicamente, habría que ir hasta el lugar, ver si tenían el producto y obviamente pagarlo y llevárselo, algo así, ¿no? Buenísimo. Y ahí María nos dice, por catálogo, nos dice en el chat. Y en realidad sí, era bastante distinto de lo que hacemos hoy en día, la compra antes. Porque nosotros, y vamos a ver, la diferencia más grande era que nosotros teníamos la primera parte, era el estímulo, que es el primer paso que aparece allá. También era otra manera, llamamos por teléfono, preguntábamos si lo tenían y lo íbamos a buscar. Pero la diferencia más grande estaba en que nosotros no íbamos informados a comprar. Cuando íbamos a comprar no teníamos ni idea todavía. Teníamos el estímulo, por ejemplo, íbamos a comprar un televisor. Estábamos en nuestra casa, se rompía el televisor, y lo que hacía era que íbamos directamente, como decía recién Nicolás, ¿no? Como íbamos al local, o agarrábamos el catálogo, o llamábamos por teléfono, pero era directo a la empresa. Y a la empresa le decíamos lo que queríamos. Preciso un televisor, y generalmente hasta comprábamos siempre la misma marca. La que comprábamos nosotros, la que sabíamos que compraba toda nuestra familia, y en base a esa marca comprábamos, tomábamos la decisión. Entonces estaba el estímulo, que era lo que nos prendía la necesidad de comprar. Después, el primer momento de la verdad, que se le llama al momento en que uno va a la tienda a comprar. Y después teníamos el segundo momento de la verdad, que es cuando nosotros ya volvíamos a nuestra casa con un televisor, lo probaba, funcionábamos bien y lo recomendábamos. Pero con Internet eso cambió bastante. Y hoy en día hay otro momento, esto es un término de Google, ZMOD es el momento cero de la verdad, la sigla viene del inglés, por eso la Z al principio que es de cero. Entonces dice, no, ahora entre que precisamos algo, entre ese estímulo de se me rompió el televisor o quiero uno más grande, entre ese estímulo y que voy a comprarlo, hay un punto en el medio que pasa en Internet. Y lo que pasa es que nosotros nos informamos. Antes cuando íbamos a comprar, le decíamos al vendedor, como asesórame, dime, esto es lo que yo preciso, pero dime tú qué puedo comprar. El que iba a comprar un auto, cuando llegaba, preguntaba, si no, quiero comprar un auto que gaste poco, que sea chico, y definía, y el vendedor lo asesoraba. Hoy en día no, hoy en día tenemos el estímulo, y cuando vamos al paso cero, el momento cero de la verdad que dice ahí, lo que pasa es que vamos a internet y empezamos a buscar. Ya no vamos al concesionario de autos para que nos asesore el vendedor. Ya nosotros buscamos en internet, nos fijamos en foros, vemos videos en YouTube, leemos un blog, nos informamos, nos informamos, nos informamos, y cuando nosotros vamos al lugar, ya vamos a comprarlo. Al vendedor ya no le preguntamos, ahora le decimos, no, quiero esta marca de auto, este modelo en color rojo, y a veces sabemos hasta los detalles, ya decimos, no, lo quiero con el asiento de cuero, o lo quiero... Ya cambió la manera de comprar porque ahora somos compradores informados. Y el último paso también cambió, porque ahora nosotros lo que podemos hacer es que cuando ya compramos, ese feedback que damos a evolución es mucho más grande. Ahora nosotros le contamos a nuestros conocidos, pero además de eso, le contamos a toda la gente de Internet cómo fue nuestra experiencia. Hoy estaba viendo productos en Amazon y había un producto de estado de oferta, un montón de gente lo había comprado, y cuando fui a ver
los reviews, lo que la gente había opinado, tenía un par de malos comentarios, pero muy malos. Dije, ¿será que uno se arriesga con esto? Entonces también el último paso, el segundo momento de la verdad, que es después de la compra, también cambió. Entonces, acá empezamos a entender qué fue lo distinto, qué es lo distinto entre cómo comprábamos antes y cómo comprábamos ahora. Y vemos que la diferencia clave es la información. Es que ahora nosotros nos informamos antes de comprar. Así que podríamos como resumirlo como la diferencia es que hoy en día compramos informados. Ahí es como la clave, toda la definición de la diferencia entre antes, cuando íbamos a comprar el televisor a ver qué nos ofrecían, y ahora es que ahora vamos informados. Lo podemos comprar por internet o lo podemos comprar en el local, pero en los dos casos estamos haciendo compras con mucho más información. Y nosotros informamos en un montón de lugares distintos. Nos informamos porque buscamos en Google y abrimos alguna de las primeras webs que nos aparece y vemos quizás un informe que hay sobre ese producto, quizás entramos a un blog y nos ponemos a leer cómo resolver el problema que tenemos, buscamos videos en YouTube. YouTube es un buscador también y tiene gran parte del tráfico hoy en día de Internet y va creciendo, está creciendo mucho. Luego tenemos Maps, a veces buscamos, por ejemplo, automotoras en Maldonado, y nos aparecen anuncios, nos aparecen páginas web, pero también nos aparece Google Maps y nos aparece contenido de Google My Business. Y también tenemos podcasts a los que van a estar aprendiendo sobre un servicio antes de contratarlo, también tenemos redes sociales, también tenemos influencers hablando en redes sociales sobre cómo nosotros podemos comprar un producto y qué es lo que nos puede servir. Entonces, hablamos que la diferencia es que hoy en día utilizamos la información para poder comprar informados, pero esa información viene de muchos lugares distintos. Ya no nos quedamos como era antes, con ir sin información o haber leído un artículo en una revista. Ahora lo que nos sobra es información. Somos compradores súper informados. Y cuando hablamos de información, no podemos no hablar de Google. Google hoy en día es el motor de búsqueda más grande de Internet. Es por donde pasa la mayoría de la información. Por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a que nuestro producto se venda, vamos a volver un poquito para atrás, cuando dijimos acá que la gente tiene estímulo, dice, yo me di cuenta que quiero que mi empresa crezca y voy a buscar en internet a ver cómo puedo hacerla crecer. Y podría contratar estos servicios o acá veo que recomiendan aplicar esta técnica o hacer publicidad en este lugar y después vamos a comprar. En ese punto donde la gente se informa es donde tenemos que estar nosotros. Nosotros en Banalcom tenemos que estar ahí informando para cuando alguien quiera saber cómo vender más con su empresa. Si alguien vende publicidad, cuando alguien busque cuál es la mejor publicidad, cómo hacer publicidad, cómo saber si la publicidad da retorno, todas esas preguntas ustedes las tienen que estar contestando. Entonces, del producto o el servicio que ustedes vendan, tenemos que pensar, ¿qué van a estar buscando mis posibles clientes? ¿Qué preguntas le van a estar haciendo a Google? Y eso es el contenido que vamos a estar creando. Esa respuesta, que va a estar en el momento cero de la verdad, es en lo que nos vamos a enfocar. Y esas respuestas, hoy en día, la mayoría se podría decir que están en Google. Algunos datos interesantes para contarles sobre Google, principalmente para compararlo con las redes sociales, que es una de las otras herramientas que tenemos mucho en cuenta, es que Google genera 300%, lo cual sería tres veces más tráfico que las redes sociales. O sea, si ustedes generan contenido en redes sociales y tienen un montón de seguidores, en su perfil está el enlace a su página web, bueno, con Google podríamos generar 3 veces más eso. El 92% de las búsquedas de todo el mundo se genera mediante Google. Y eso teniendo en cuenta que hay países como China que tienen bloqueado Google. O sea que en realidad este porcentaje, si vamos a los países de cada uno, seguro sea aún más grande. Y siempre que algo da valor, termina generando ganancias. Cuando algo realmente no aporta valor y no ayuda a nadie, es difícil que genere ganancias. Y Google, solo con la publicidad, genera 179.000 millones. O sea que si transformáramos esto en valor, dijéramos, bueno, lo que gana en publicidad es igual al valor que aporta, nos damos cuenta que realmente Google con su publicidad está a día de hoy aportando mucho valor a las empresas. Pero la pregunta ahora es como para nosotros, bueno, qué bueno que otras empresas estén ayudando a Google a ganar toda esa plata, pero ¿cómo nosotros podemos utilizar Google? Y si se fijan en la imagen que puse acá, hay un montón de herramientas distintas de Google. Gmail, Google, YouTube, esto es Display, que es ahora les voy a explicar qué es Display, pero todos esos lugares de Google, siempre hay un lugarcito donde nosotros podemos estar si ponemos publicidad. La publicidad en Google en general se administra bajo una plataforma que es Google Ads,
Y nosotros podemos estar en todos esos diferentes espacios de Google si nosotros estamos haciendo publicidad con Google Ads. Entonces, con Google Ads dijimos que podíamos estar en todos esos espacios de Google. Pero Google tiene dos espacios principales. Podemos decir tres, porque también tenemos YouTube, ahora vamos a ver las otras opciones, pero el principal son las búsquedas. Cuando nosotros le preguntamos algo a Google y escribimos algo, que aprovecho a dar el dato también que las búsquedas a modo de pregunta están subiendo mucho en cuanto a la cantidad de cómo busca la gente. Antes escribíamos automotora, ahora ya hacemos preguntas a Google como si Google nos entendiera. Ya decimos, ¿cuál es la mejor automotora en mi ciudad? Automotoras en mi ciudad. Esas son frases más completas y generalmente en forma de pregunta. Pero lo que nos permite Google Ads es que cuando nosotros buscamos algo en Google, nos va a aparecer primero unos anuncios, que es lo que tenemos acá arriba, que en pequeño en un costado dice anuncio, pero aparece como no mezclado, porque aparece siempre arriba, pero aparece junto al resto del contenido orgánico. El contenido orgánico es el que sin pagar aparece en Google. Y el contenido mediante publicidad, los anuncios, son los que aparecen porque estuvimos pagando para que aparezcan ahí y están encima del contenido orgánico. Google nos permite estar en las búsquedas, como veíamos acá que aparece arriba, pero nos permite también estar en una red de display. Google lo que tiene es un montón de sitios web donde la gente puede prestar un espacio, como compartirlo con Google, y Google aprovecha a poner anuncios ahí y del ingreso que genera, comparte con ese sitio web. Por ejemplo, esto de acá es una captura del diario El País, de acá de Uruguay. Entonces, el espacio este acá es un espacio publicitario. ¿Vieron que dice acá publicidad? Este espacio es porque alguien pagó para estar dentro de la red de display. Entonces, dentro de todos los sitios que muestran los anuncios de Google, el diario El País está mostrando ese anuncio. ¿Por qué arriba de red de display puse remarketing? Porque muchas veces la gente, mediante búsqueda, va a nuestro sitio web, vio nuestro producto, se enteró qué es lo que hacemos, cómo lo podemos ayudar, y se va y se olvidan de nosotros luego. Entonces, cuando la gente entró a nuestra web, es como si quedara marcada con nuestra web. Y cuando van luego a sitios que son parte de la red de display de Google, como sabemos que ellos ya visitaron nuestra web, le vuelve a mostrar un anuncio a nosotros. Podríamos hacerle acuerdo que estuvo interesado en nuestro servicio y que estuvo visitando nuestra web, mostrándole de nuevo un anuncio. Y lo importante de las búsquedas, de poder aparecer en Google, es que después esas búsquedas nosotros las queremos transformar. La búsqueda, cuando buscó en Google, queremos que después hagan clic en el anuncio. Eso se transforma en una visita a nuestro sitio web. Pero también queremos que cuando nos visitan a nuestro sitio web, nos dejen información o que nos contacten. Porque queremos después de eso poder estarlos ayudando. Para después de eso generar la venta. Entonces, vieron que al principio hablamos de la importancia de la información. Que la gente hoy en día compra informada. Y la gente cuando busca en Google no está buscando específicamente comprar. Algunas veces sí, pero lo más general, lo más normal sería que esté buscando cómo informarse antes de la compra. Por eso es importante que nuestra publicidad lleve tanto a comprar como también a informar, a contestar esas preguntas que la gente se hace antes. Porque nuestro paso 1, la gente va a buscar su pregunta, su curiosidad, el problema que está teniendo y que está buscando resolver, lo va a buscar en Google. Nosotros le vamos a mostrar un anuncio, que ese anuncio le dice que nosotros lo podemos ayudar, va a hacer clic, va a visitar nuestro sitio web, y el sitio web tiene que reafirmarle que nosotros vamos a poder ayudarlo. No a venderle, a ayudarlo. Y lo que buscamos es que nos deje información para establecer un vínculo, para empezar un contacto con ese posible cliente. Y cuando ese cliente nos da la información, nosotros lo que empezamos es una relación con ese cliente de informarlo. Es decir, si tú tienes este problema, nosotros que nos especializamos en resolverlo, te vamos a estar dando información, te vamos a estar asesorando. Por eso pueden ver que en muchos sitios web le ofrecen asesoramiento gratuito. Si entran a paraicom.com, van a ver que hay botones en varias partes de la página que dice, haz clic acá para agendar tu asesoramiento gratuito. Porque nosotros entendemos que el cliente tiene un problema que lo quiere resolver. Entonces lo que le decimos es, nosotros no te queremos vender, te queremos ayudar a resolver tu problema. Entra, agenda un asesoramiento, entendemos tu problema y te hacemos recomendaciones. Después lo puedes hacer por tu cuenta, puedes contratar a otra empresa o nos puedes contratar a nosotros. Pero lo primero que buscamos es darte una solución, no venderte. Ese sería el paso 4. Y cuando ya lo informamos y ya le dijimos cómo resolver su problema, ahí sí va nuestra oferta, porque nosotros le queremos dar a ese cliente.
Esos serían los pasos para poder transformar una búsqueda que hubo en Google, una búsqueda, poder transformarla en un cliente. Bien, ahí, entonces vamos a ir viendo ahora los pasos. Recién los expliqué un poco por arriba cómo sucede todo esto, pero vamos a ver los pasos. Lo primero es que la búsqueda es, si tenemos, es Google, y tenemos ahí en Google todos los resultados, los anuncios en la búsqueda están al principio y al final. En el medio del contenido todo es orgánico. Todo el contenido que llegó ahí sin pagar publicidad. Ese anuncio, para estar ahí, tiene creo que abajo de búsqueda puse dos palabras, CPC y CTR. La primera, CPC, es costo por clic. Google nos va a cobrar a nosotros, para estar ahí, cada vez que alguien hace clic. Si nadie hace clic, no nos cobra. Si alguien hace clic, nos cobra. Y ese costo por clic tiene un valor. Entonces, cuando hablamos de costo por clic, es cuánto nos va a cobrar Google cada vez que hacemos clic en ese anuncio. Vamos a ver ahora más adelante como cuánto nos cobran, pero eso es como para que sepan que nos está cobrando y lo que nos cobra es el costo por clic. Y la segunda sigla importante que tienen que saber cuando estén hablando de Google Ads es CTR, que es Click to Rate. Es cuánta gente de la que ve el anuncio, porque el anuncio de ustedes quieren aparecer cuando alguien busca automotora. Alguien busca automotora y el anuncio aparece, pero ahí nadie les cobró nada. Y entra alguien más y aparece, y sigue apareciendo. Cuando alguien hace clic, ahí es que nos cobran ese clic, nos van a decir, nosotros ya sabemos cuánto es el costo por clic, pero ahí es que lo van a descontar del saldo que tenemos, y ahí se calcula también el CTR, es cada cuántas veces que se muestra, va a haber alguien que hace clic. Entonces un anuncio es más bueno en la medida que, cuanto a menor cantidad de veces se mostró, tiene más clic. Piensa en un anuncio que tuvo 1000 veces se mostró para que tenga un clic, tiene un mal CTR, es un anuncio malo. Pero un anuncio que se muestra 3 veces y en solo 3 veces tiene un clic, es un muy buen anuncio. Entonces esto va a cambiar dependiendo de las palabras. Ahora vamos a ver después palabras claves, pero dependiendo de cada palabra va a tener un porcentaje de que le hagan clic o no. Y cuando hacen clic en ese anuncio, lo vamos a llevar a un destino, que generalmente es nuestro sitio web o nuestra landing page. La diferencia entre un sitio web y una landing page es que el sitio web es el sitio web que tienen todas las empresas, con toda la información, todos los botones, un menú arriba para ir de un lugar a otro dentro de la web. En cambio, la landing page en español sería página de aterrizaje, porque la gente viene del anuncio y aterriza ahí en esa página. Y la característica que tiene es que no puede tener distracciones. No puede tener menú arriba para que la gente vaya para todos lados, no puede tener botones que te lleven hacia otras páginas, solamente a la opción de comprar o de dejar la información, solamente a lo que para nosotros es importante. Tenemos un objetivo, cuando la gente hace clic en el anuncio, lo llevamos a la web y tenemos un objetivo. Puede ser que compre, puede ser que nos deje la información, que agende una reunión de asesoramiento. Entonces, lo que buscamos es que todo eso esté ahí fácil para que la gente, sin distraerse mucho, pueda hacer clic. Este, por ejemplo, es el sitio web de un cliente. Esto es una landing page. Y cuando la gente entra, lo que ve es botón de obtener el préstamo y tiene un formulario donde dejan sus datos y el cliente lo llama luego. Y si yo me corro, creo que hay detrás mío un botón, un botón de WhatsApp. Con ese botón de WhatsApp, el que no quiere esperar a hacer clic en el formulario y llenar los datos y esperar, puede hacer clic ahí y hablar por WhatsApp en el momento. Entonces, si se fijan, cuando alguien tenía un problema, este caso es una empresa que da préstamos, cuando alguien buscó en internet cómo obtener préstamos o cómo mejorar algo en torno a sus finanzas, le apareció el anuncio, hizo clic y lo llevó a esta web. Y esta web lo que hace es que obtiene la información de la persona, se la pide obviamente, y con el permiso de la persona le dice, o envíame un mail con tus datos para llamarte y ofrecerte el préstamo, o haz clic en el botón de WhatsApp para poder hablar ya y poder asesorarte. Entonces lo que buscamos es búsqueda, le damos información en la web y le pedimos información para empezar el contacto y después de asesorarlo, poder ir a la venta. Entonces, hablando de Google Ads, algo importante a detallar es que yo les decía como arriba los anuncios, abajo el orgánico. Abajo anuncios, pero arriba también aparece Google Maps y las empresas de Google My Business. Pero esto no todo el mundo lo percibe.
Igualmente, vieron que dice anuncio al lado, pero tenemos una estadística que dice que el 60% de los usuarios no se da cuenta cuáles son los anuncios y cuáles son las páginas orgánicas. Por lo tanto, hacen clic indistintamente en unos o en otros. Y por eso es importante también que nuestros anuncios no sean solamente de venta, sino que muchas veces también sean para dar información. Un cliente que está buscando cómo resolver su problema, no le queremos vender solamente la solución, sino que también pagamos esa publicidad para hacer lo que les respondemos cómo resolver su problema. En el caso de las empresas que venden servicio a otras empresas, 89% de esas empresas que van a comprar el servicio hacen ante una búsqueda en Google. Y algo importante es que el 46% de todas las búsquedas son locales. Esto quiere decir que buscan cosas en su ciudad. No están interesados en comprar servicios en otro lugar, sino que están buscando cosas de su ciudad. Y son servicios además como peluquería, repostería, son cosas que uno nunca piensa en contratar en otros lugares. Cuando lo piensa, está pensando en su ciudad. O sea que Internet no es solamente cuando estamos hablando del mundo, sino que cuando estamos hablando de nuestra ciudad, por más que decimos, no, quizás solo para mi ciudad no sirve, sí. Nosotros podemos decir que los anuncios se muestren solo en una ciudad, en un departamento, en un país, pero también en una ciudad, y hacerlo bien específico, y hacer que todos los que hacen esas preguntas que se nos ocurren estén siempre en ese lugar para consumir el servicio. Entonces, hasta acá fuimos como entendiendo como usuarios. ¿Cómo ve el usuario lo que Google Ads hace? Lo que aparece en el buscador, cómo de ahí van a la página web, dejan los datos. Eso es lo que percibimos como usuario y es cómo funciona Google Ads. Pero cuando pasamos al otro lado, como a la parte más técnica, nosotros tenemos que entramos a Google Ads, a la plataforma. Cuando ustedes lo hacen por su cuenta, van a tener todas las opciones. Y si cuando trabajan con una agencia como con nosotros, también lo que se hace es que la cuenta es, lo que dice arriba, AdWords Account, es del cliente y el cliente nos envía una invitación a ayudarlo a trabajar su cuenta. Entonces, desde nuestro perfil de agencia, nosotros los ayudamos a administrar su cuenta. Por lo tanto, los datos son siempre de ustedes. Entonces, los niveles son, hay una cuenta de ustedes, administrada por ustedes o delegada, pero hay una cuenta que adentro tiene campañas. ¿Para qué son las campañas? Las campañas es cuando nosotros tenemos objetivos distintos. Vamos a hacer un montón de anuncios, pero hay unos que son para vender este servicio. Y van a haber otros anuncios que son para vender un producto o un servicio distinto. Pero como van a ser temas distintos, lo manejamos por separado. Entonces las campañas nos permiten eso, manejar por separado todo. Los grupos de anuncio van a estar dentro de la campaña y lo que nos permiten es especificar cosas más puntuales, como decir, ¿cuál va a ser el presupuesto? ¿En qué ciudad quiero que se muestre? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Qué palabras van a estar dentro de este anuncio? Y debajo, ahí sí están las palabras. Están los anuncios y las palabras. Las palabras son qué palabras van a activar la búsqueda. Cuando escribo abogados y doy enter, bueno, ahí aparece el anuncio. Si escribo abogados en Maldonado, bueno, ahí también aparece el anuncio, también son palabras claves. Pero si pongo abogados en Montevideo, ahí no aparece. Entonces, con las palabras claves es que nosotros elegimos cuándo aparece y cuándo no, que son las palabras, las keywords, son estas de acá. Y esto acá son los anuncios. Los anuncios lo que especifican es, el título va a ser este, la descripción va a ser esta otra, el enlace donde va a llevar es este otro, las extensiones que va a utilizar, que vamos a hablar después qué son, van a ser estas otras específicas. Entonces, así es como se organiza. La cuenta, las campañas, los grupos de anuncios, los anuncios específicos y las palabras clave. Cuando nosotros hablamos de las palabras claves, vamos a tener esas palabras que les decía recién, que son las que generan la búsqueda. Las que cuando escriben en el buscador son las que hacen que aparezca el anuncio. Todas esas palabras son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque hay diferente cantidad de gente haciendo esa pregunta, porque lo que nos cobra Google por cada una de las veces que se le hace clic es distinto, porque para algunas palabras la gente le hace menos clic y para otras le hace más clic, y el costo de cada uno de esos clics termina cambiando. Entonces es un poco lo que vemos acá. Tenemos la palabra clave, jardinería. La cantidad de clics que puede llegar a recibir si hacemos el anuncio, cuántas veces se mostraría esa palabra clave, cuál es el costo de cuando hagan clic, cuáles son las probabilidades que le hagan clic y cuánto nos va a salir cada uno de esos clics. Pero si vieron, cambia acá. La posibilidad de hacerle clic
A jardinería es mucho más alta que a jardinero, pero paisajismo está entre las dos. Entonces, viendo las palabras claves, nosotros lo que hacemos es una búsqueda bien amplia de palabras clave primero. Vamos a pensar todo lo que es relacionado a estos servicios. ¿Cómo el cliente podría buscar en Google mi solución? ¿O cómo podría escribir su problema? ¿O qué sinónimos podría usar de esas palabras? Todo eso lo vamos a ir agregando ahí. Y nosotros lo que tenemos para elegir después es algo que se llama concordancia. Es qué tan exacta queremos que sea la búsqueda. Por ejemplo, podemos decir que la búsqueda sea exacta. Es como, si alguien no escribe automotora en Maldonado, no quiero aparecer. Si no le puso el en, no quiero aparecer. Solamente quiero estar para automotora en Maldonado. Después tenemos una concordancia un poco más amplia que le damos la libertad de decir, si dice automotora y dice Maldonado, quiero estar. No importa si hay algunas diferencias. Es decir, bueno, en vez de en, dice de. O en el medio no dice nada, dice solo automotora y Maldonado. Como tenemos la opción de decirle, bueno, no lo quiero tan específico. Algunas variaciones, acepto. Y después tenemos otra opción de decir, siempre que la persona escriba automotora, Maldonado, automotora Maldonado, o sinónimos incluso, quizás dice, no, el sinónimo de automotora es venta de autos, y la persona puso venta de autos de Maldonado en vez de automotora, y lo entiende Google eso, y también lo muestra. Entonces nosotros tenemos esas opciones, porque tenemos para elegir como qué tan sensible queremos que sea Google para relacionar la búsqueda de la gente con nuestros anuncios. Porque tengan en cuenta eso, cuanto más aparecemos, más clic, y cuanto más clic, se empieza a gastar el presupuesto que tengamos. Entonces, como que tenemos que ir viendo, a ver, hasta dónde cedo para aparecer más veces, pero qué tan específica quiero que sea la búsqueda para que las veces que aparezca sean veces que realmente sé que el cliente está interesado en mi servicio. En el caso del cliente de préstamos hipotecarios que veíamos hace un rato, ellos dan préstamos, pero no son el banco hipotecario del Uruguay. Entonces, ellos tenían la palabra préstamo hipotecario, pero si alguien buscaba banco hipotecario del Uruguay, aparecía. Entonces, tuvimos que acortar esa búsqueda, decir, no, queremos aparecer, pero no somos el banco hipotecario, sino vamos a gastar un montón de dinero en la publicidad, siendo que la gente que busca el banco hipotecario, por más que vaya a nuestra web, no va a terminar comprándole a ese cliente. Entonces, el trabajo después de que empezamos es poder ir filtrando, decir, bueno, estas palabras funcionan, esta no, esta funciona más que la otra, y mes a mes hay que ir puliendo. Por lo tanto, palabras que se han trabajado más tiempo están más pulidas, y de esa manera tenemos mejores resultados. O sea, el presupuesto que tenemos para invertir en Google Ads todos los meses, a pesar de que es el mismo, rinde más, porque ahora sabemos qué palabras funcionan y cuáles no. Acá les puse un ejemplo de los anuncios como para entender las diferentes partes. Porque tenemos, primero, arriba de todo, tenemos un enlace mostrando como qué página web es la que se está promocionando. Después tenemos un título, y el título está dividido en dos partes, la que está antes y la que está después del guión. Después tenemos dos opciones de texto, primera línea, segunda línea, y por último el enlace. Estos anuncios nosotros los podemos armar y decir, este lo armé yo y quiero que aparezca así siempre. O también lo que podemos hacer es dar varias opciones. De título 1, estas 5 opciones. De título 2, estas 5 opciones. De texto acá, 4 o 5 opciones. De enlace, estas 3 opciones. Y Google empieza a probar combinaciones. Prueba y prueba muchas combinaciones y nos dice qué combinaciones son las que resultan mejor, las que hacen que más gente haga clic. ¿Recuerdan el CTR que tenemos ahí arriba, la cantidad de gente que hace clic en relación a la cantidad de veces que se muestra? Bueno, Google nos ayuda a mostrar el anuncio de diferentes maneras para mejorar la cantidad de gente que hace clic y así que nosotros podamos aprovechar más el presupuesto que tenemos. Porque un anuncio que recibe más clic con menos impresiones es un anuncio que está dándonos más cantidad de clic en menos tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero aparte, este es el anuncio estándar, aparte de eso, este anuncio usa solo enlaces. Pero Google nos da otras opciones, nos da extensiones, que lo que nos permiten es, abajo del anuncio, agregar opciones extra. Por ejemplo, podemos agregar un botón de llamar por teléfono. Entonces el cliente, cuando ve nuestro anuncio, imagínense que ustedes tienen una empresa que trabaja con algo de urgencia. Iba andando en auto por la ruta, se me rompe el auto. No sé qué hacer, busco en Google mecánico y ponen el lugar donde están, y ahí le puede aparecer un anuncio con una extensión de llamada.
Entonces ustedes no entran siquiera a la página web del mecánico. Hacen clic ahí y el teléfono queda llamando al mecánico. Entonces, lo que buscamos con las extensiones es poder acortar la distancia entre la búsqueda y la compra del servicio. Ya no hay sitio web, ya no hay que dejar datos. Hacemos clic en el anuncio y podemos estar llamando. También podemos hacer clic en el anuncio y que se nos abra Google Maps y nos lleve a una ubicación específica. También podemos ir a Google My Business. Estamos buscando una empresa y en vez de un enlace a una web, nos aparece directo la información de la empresa. Ubicación, nombre, calificación de la gente, horario. Entonces estas extensiones lo que nos permiten es que nosotros lleguemos más directo hacia la gente, acortando el camino para que le resolvamos el problema. Es como si tu tipo de compra es un producto, un servicio que no es muy caro y es de urgencia, de seguro quieras comprar inmediatamente en lugar de informarte primero. Porque no me quiero informar mucho si quedé en la ruta de noche. Quiero que me resuelvan ya el problema. Entonces las extensiones acortan ese proceso y hacen que nosotros podamos resolver nuestro problema mucho más rápido. Y algo muy bueno que tiene Google, y nosotros ayudamos siempre a nuestros clientes, ayudamos a la gente que hace clic en la web donde le dijimos que dice asesoramiento, y si ustedes quieren estamos a las órdenes para ayudarlos en esto también, nos permite hacer una previsión. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, primero, volvemos a las palabras claves y buscamos para el cliente que está trabajando con nosotros, o ustedes mismos, si ustedes quieren hacer esto estamos viendo de previsión, tienen que entrar a ads, o sea, ADS, que es ads, que es publicidad en inglés, ads.google.com, y cuando entran ahí, se crean una cuenta y en el menú dice herramientas, previsión. Y le va a aparecer esto que estamos viendo acá. Esto se basa en dos cosas. Primero se basa en las palabras que ustedes eligen. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma de Google, ads.google.com, pueden ir a palabras clave, empiezan a buscar jardinería, jardinero, paisajismo, un jardinero en Maldonado, un paisajista en Montevideo, todas esas combinaciones, y le va a empezar a dar información. Esta información que ven acá. Entonces, ahí ustedes van a saber cuál es más cara, cuál aparece más veces, todos esos datos que aparecen acá arriba, ustedes los van a ver, y en base a esta información, hacen clic, vieron que a la izquierda, al lado de palabra clave, hay unos cuadraditos. Nosotros podemos hacer clic en esos cuadraditos y decir, bueno, a ver, jardinería sí la quiero usar, jardinero no, paisajismo sí. Y con esas palabras que nosotros creemos que son las que más pueden funcionar, ahí vamos a la opción de previsión, que le decía herramientas, previsión, y Google nos ayuda a calcular. Nos dice, bueno, con esto, ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar? ¿Cuál es tu presupuesto? Bueno, en este caso decimos, bueno, de presupuesto tenemos $150. Ok, si tú tienes $150 y Google te ayuda a revisar todo esto que estuvimos viendo de cuánto vale el clic, cuánta gente va a ver el anuncio, cuánta gente va a hacer clic en el anuncio, nos ayuda a calcular todo esto. Entonces, para este caso, por ejemplo, nos dijo, ok, $150 son $5 por día, 120 clics aproximados a tu sitio web, se va a mostrar 3.200 veces para que llegue a esos 120 clics. Eso quiere decir que el click-through rate, o sea, la cantidad de veces que la gente va a hacer clic en relación a la cantidad de veces que se muestra, es 3.7%. El costo del que le dijimos, $150, y nos dice cuánto nos va a salir en promedio cada clic. Como vieron, el clic tiene, acá, el clic tiene un valor específico para cada palabra. Jardinería, 0,70, jardinero, 0,55, pero acá nos hace un promedio como para que entendamos, con esos $150 que podemos invertir, cuánto nos va a salir más o menos el clic. Más adelante, si vieron, bueno, en realidad no lo vieron, porque queda justo atrás de mi cabeza, pero acá dice añadir métricas de conversión. Eso quiere decir, cada cuánta gente que entra a tu sitio web, alguien compra. Entonces, nosotros ahora no tenemos esa información, pero cuando la gente empieza a llegar a nuestro sitio web, nosotros podemos ver cuánta gente entró y sabemos cuánta gente compró. Y le podemos decir a Google, nosotros entraron 1.000 personas, compraron 10. Y con esa información y el resto que ya le pusimos acá, Google incluso nos dice cuánto nos sale hacer una venta. Por ejemplo, si cada 10 clics conseguimos una venta, nos hace el cálculo y dice, bueno, 12,7 cada cliente que llega. Entonces, esto lo que nos permite es, si nosotros sabemos cuánto vale nuestro servicio y cuánto deja de ganancia, sabemos si realmente nos vale la pena o no invertir en la publicidad en Google.
porque no siempre vale la pena, depende del rubro, depende del margen que deja nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, con esta información que nos provee Google, lo que nosotros hacemos es que estamos a las órdenes para sentarnos con ustedes y ver si en su caso dan o no dan los números para que puedan utilizar la herramienta. Y los costos para poder utilizar la herramienta son lo que Google les cobra por clic, pero teniendo en cuenta que ustedes le dijeron, si volvemos acá, en este caso eran 150. O sea, nosotros le decimos a Google que estamos dispuestos a gastar hasta 150. Ese es el límite. Pero Google nos va a cobrar solamente cuando alguien hace clic. O sea, si nadie hace clic en el anuncio y no nos funcionó para nada, no nos cobra nada Google. Entonces, cuando estamos hablando de costos, es Google nos puede cobrar hasta 150 y nos va a ir cobrando por cada clic lo que nos dijo que nos iba a cobrar. Entonces alguien hace clic y empieza a cobrar. Puede llegar a gastar 150 o puede gastar menos. Muchas veces no llega a gastar el presupuesto. Más que nada cuando nosotros le restringimos mucho el espacio, decimos no solamente en esta ciudad y muy específico para estas palabras, bueno, ahí pasa algunas veces que el presupuesto que nosotros le asignamos termina sobrando. Lo que también hace Google es que ese presupuesto lo administra por día. Entonces ahí nos decía Google, no, con eso es $5 por día. Pero si ve que hay un sábado que está funcionando mucho el anuncio porque mucha gente busca, dice, ok, quizás hoy gasto 7, 8 y mañana gasto 2 o 3 y compenso. Pero al final del mes, Google nos asegura que nunca va a gastar más de lo que nosotros le damos de presupuesto. Y como medio de pago, lo que siempre nos pide Google es que tengamos una tarjeta de crédito. Y especifico esto porque a veces no tenemos una de crédito, si yo uso de débito, las de débito generalmente no las acepta. Hay algunas tarjetas de débito que sí las acepta, pero son muy pocas. Lo que sí es 100% seguro es que tarjeta de crédito las acepta todas. Bueno, esto les decía hace un ratito, como no sirve para todos. El que dice en marketing en general que hay una herramienta que sirve siempre para su empresa, les está mintiendo. Las herramientas dependen de la situación en la que está la empresa, de qué empresa es, qué servicio vende, cuánto puede invertir en marketing. Dependiendo de eso, hay un montón de herramientas. Y unas herramientas van a servir para ustedes y otras no. Por lo tanto, con Google Ads es lo mismo. No va a servir para todos. Hay rubros en los que va a ser muy bueno. Si ustedes están en un rubro, por ejemplo, que cuando ustedes los buscan en Google, incluso los invito a hacer el ejercicio ahora cuando terminemos, busquen en Google lo que ustedes venden y fíjense en si aparece publicidad. Si no aparece publicidad de su rubro, puede ser una muy buena oportunidad. Porque el precio que yo les mostré de cuánto les cobra Google por cada clic funciona con un sistema de pujas. Funciona como si fuera un remate. Entonces, si nadie quiere el anuncio, sale muy barato. Si todo el mundo quiere el anuncio, sale muy caro. Pero eso quiere decir de que si estoy en un rubro donde si no estoy en Google no vendo, cada clic puede ser muy caro, puede ser hasta $10, $15, $20 cada clic. Pero de seguro sea porque se vende un servicio muy caro, donde gane 2.000, 3.000, 3.000 o más dólares. Pero cuando vendo un servicio barato, ahí es distinto, porque si nadie lo quiere vender, hago clic y aparezco por 0 con algo centavos de dólar. Y si mi producto era barato, es probable que mucha gente no esté invirtiendo en este momento. Entonces tenemos que ir a hacer la prueba. Entrar y ver si hay alguien. Si no hay nadie, el clic es muy probable que sea muy barato. Cuando decimos muy barato, cada clic vale alrededor de 0,10, 0,12, 0,15 centavos de dólar. O sea que son 10 centavos de dólar, son como 4 pesos, cada vez que alguien hace clic en el anuncio. Después, en promedio, un clic puede valer, siempre anda alrededor de los centavos de dólar, pero es 0,4, 0,5, 7, 8. Algunas cosas muy buscadas y que dan más valor pueden estar en un dólar con algo, pero tenemos que cuanto menos se busca, más barato, cuanto más se busca y más gente está pagando para estar ahí, más caro, pero también hay que ver el valor de lo que nosotros ganamos con cada venta. Porque si ganamos mucho con cada venta, por más que esté caro, quizás estamos dispuestos a pagar más, porque en una venta podemos desquitarlo. Pero si nosotros ganamos poco cada vez que vendemos un producto, nos sirve solamente en el caso de que el clic esté barato. Así que si quieren saber si el clic para sus palabras está caro, está barato, cuánta gente está buscando, nos escriben, coordinamos una asesoría y les podemos dar un documento así como este, donde saber cuánto le va a salir, cuánto tienen que invertir por mes y cuánto podrían llegar a vender. Si ustedes saben cada cuánta gente que lo llama y una venta y todo eso, se puede llegar a esa información.
Bueno, como les decíamos, este es un servicio que nosotros ofrecemos, así que 100% a las órdenes. Y después, para lo último ya, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si ustedes tendrán sus preguntas, pero nosotros ya trajimos igualmente las nuestras, así que les dejamos ahí abierto en el chat si quieren ir escribiendo por ahí las preguntas, o tienen la opción de levantar la mano también, si gustan poder abrir el micrófono y compartir las dudas que tengan. Mientras que ustedes van abriendo el micrófono para preguntar o van escribiendo, yo les voy a ir contando algunas de las preguntas que había traído para ustedes. Una de las preguntas habituales ¿es mejor Facebook o es mejor Google Ads? ¿Es mejor esta otra red social? Y en realidad son distintas. Estábamos viendo que Google genera 3 veces más tráfico que las redes sociales, pero eso no quiere decir que sea mejor. Lo que sí es diferente es que en Google nosotros tenemos gente que está buscando comprar, porque cuando busca en Google recién nosotros aparecemos. O sea, estamos invirtiendo en publicidad para gente que tiene interés. En Facebook es al revés. En Facebook nosotros elegimos el tipo de personas que creemos que puede estar interesada en nuestro servicio y ahí nosotros pagamos para mostrarle el anuncio y ver si le interesa. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, empecemos, siempre que se aplique, como dijimos, a su tipo de empresa, pero empecemos con anuncios para gente que está buscando comprarles y cuando lleguemos al tope de la gente que ya los está buscando, empezamos a trabajar con los que podrían llegar a estar interesados en comprar. Después otra pregunta habitual cuando hablamos con clientes de Google Ads es ¿y cuánto demora? Porque hay otras herramientas, como SEO, que ahora vamos a hablar de qué es, que se demora un montón en aparecer. Y esto no, esto aparece rápido. Nosotros, después que el anuncio está activo, aparece en minutos, entonces se demora alrededor de una semana el trabajo de armar todo, pero cuando está listo y le damos a enviar, empieza a aparecer en Google enseguida. Juan nos pregunta en el chat, para el porcentaje de clics, ¿qué porcentaje? Acá. Para el CTR, ¿a partir de qué porcentaje podría ser aceptable la palabra y o anuncio? Generalmente anda alrededor del 3 y algo, pero depende mucho del rubro en el que estés y del costo por clic. Porque si yo estoy consiguiendo una palabra, como yo quiero vender un servicio, que sé que todo el mundo busca automotora Maldonado. Entonces, la palabra automotora Maldonado puede tener una cantidad de gente que le hace clic muy bueno, un porcentaje muy alto, o sea, con pocas búsquedas la gente ya te hace clic, pero quizás el clic es caro. Pero quizás yo me doy cuenta que hay otra manera de buscar automotora. Y en vez de poner automotora Maldonado, pongo quiero comprar un auto en Maldonado. Y es algo que la gente lo busca menos y quizás tiene un CTR más bajo, pero quizás el clic sea muy barato porque nadie está pujando para tener ese anuncio. Entonces, más allá de si el CTR es alto o bajo, yo lo compararía CTR con cuánto vale cada clic y ver en esa situación cuánto nos saldría tener un cliente nuevo. Costo por clic, CTR, tasa de conversión en la web, y ahí vamos a ver cuánto nos sale conseguir ese cliente. María nos pregunta, ¿hay estadísticas de los perfiles de las personas o empresas que encuentran el anuncio o dan clic? Nosotros tenemos, por un lado, los datos que nos da Google Ads, y por otro, tenemos los datos que recoge el sitio web, que se puede unir con otras herramientas de Google. Lo que nos da de información del usuario es que entró y lo que hizo dentro del sitio web. Pero no nos va a decir como el nombre, nos puede decir, tuviste un visitante que es de Uruguay, de Maldonado, que entró a esta hora, que visitó estas páginas dentro de tu sitio web, pero no nos da información personal. Por eso la importancia de que el sitio web esté diseñado para captar esa información que no nos va a dar Google. Para pedirle el nombre, el teléfono, el mail, todo ese tipo de cosas, eso es la web la que se lo tiene que pedir para que nosotros sigamos el trabajo hacia después de poder hacerle el seguimiento, darle más información y llegar a la venta. Lo que sí nos permite Google es dejarle un cookie, como si fuera una marca, para esto que les decía del red display luego. Como entró, no sé específicamente qué persona es, pero queda marcado para que cuando entre a algún sitio web de la red de display le siga apareciendo mi anuncio y se acuerde de mi empresa y de mi servicio. No sé, María, si quedó respondida ahí la pregunta, cualquier cosa nos aclaran. Lo mismo Juan. Max, Adelante, Diego.
Una pregunta que capaz que a muchos se le ocurre, ¿no? En el Antes de la sentido de, pregunta, voy a presentar a Diego. Diego es parte del equipo de Panelcom y él es el que está dirigiendo toda la parte del equipo de Google Ads. Así que bienvenido, Diego. gracias, buenas noches a todos. En esa cuestión de que capaz que acá muchos tienen diferentes negocios de diferentes áreas, y la pregunta es, ¿sirve para la parte online, tipo una tienda online, y también sirve para una tienda física, tipo una tienda tipo de ropas? O sea, de los dos lados, ¿no? ¿Sirve para los dos? ¿Para qué tipo de empresa sirve? Bien, en cuanto a lo físico y lo digital, creo que cada vez es más difícil decir qué empresa es física y qué empresa es digital. O sea, la línea que divide lo digital de lo físico está bastante borrosa, porque hoy en día no puede haber una empresa física que no tenga un plano digital, que no tenga alguna manera de comprar, de pagar digitalmente, pero a la vez la empresa digital tiene que tener una parte física donde uno pueda saber que puede hacer un reclamo, que puede pasar a levantar un producto si no quiere esperar que llegue. Entonces ahí está como un poco difuso qué es digital y qué no, pero lo que sí, entender que no solamente aparecer en Google es para cuando alguien compra por Internet o paga por Internet. Muchas veces es poder mostrar tu información. Una cerrajería que no vende por Internet, no registra el pedido de servicios por Internet, pero si cuando busco en Google una cerrajería porque no sé a quién llamar, me aparece un anuncio con una extensión de llamada, hago clic y llamé, es una empresa que no es digital, pero que está aprovechando. Si hice clic, me llevó al sitio web y apreté el botón de WhatsApp para escribirles, es una empresa que no es digital, pero también lo puede aprovechar. María nos pregunta acá en el chat también los costos de la red display. Los costos de la red display son mucho más baratos que el costo de la parte de búsqueda. Cuando estamos en búsqueda, sabemos que la persona está, es lo que le decía la diferencia entre búsqueda y redes sociales, la persona está activamente buscando. Entonces ese clic suele ser más valioso. Cuando es de seguimiento, ya vamos a aparecer en diferentes lugares, ya las probabilidades de que la persona haga clic son menores, porque no está en ese momento buscando, ahora está buscando otra cosa, entró a otro sitio web con otro tipo de información, y ahí nosotros le aparecemos. Ahí nosotros le vamos a decir, mira, no te olvides de nuestra solución, de lo que podemos hacer. Pero como ya no está haciendo específicamente la búsqueda, lo que suele pasar es que el costo de aparecer ahí es mucho más bajo y por lo tanto, para poder conseguir clic tenemos que aparecer muchas más veces también. Lo que nosotros hemos visto con los clientes es que suma un montón de visualizaciones, o sea, de impresiones, estamos apareciendo un montón de veces más. En costos no nos suma tanto al presupuesto total de la propuesta de Google Ads, pero tampoco vemos tanto en el resultado. O sea, por eso sale también más económico, porque la cantidad de clics de calidad que recibe son menos también. Pero siempre es bueno como para poder complementar. Sí, bueno, complemento el clic aquel bueno que entró porque estaba interesado, lo complemento con display porque puedo hacerlo volver. Si usáramos solo display, les diría casi que solo no sirve. Pero cuando es para recordarle al cliente de que puede volver, ahí empieza a tener cierto valor extra. Ahí María también nos pregunta las condiciones para ser parte de display. Creo que entiendo tu pregunta, no es para aparecer, sino para en tu sitio web poder ofrecer espacios de display. Ahí lo vemos aparte, eso después nos contactamos contigo y te ayudamos a poder hacerlo eso. Porque es totalmente distinto. Ahí piden desde cantidad de visualizaciones, antigüedad del sitio web, es una consigna totalmente distinta a lo de Google Ads. Pero después hablamos contigo y te ayudamos a poder hacerlo eso. Otra cuestión, Max, en relación al beneficio de Google Ads, es que la parte geográfica, ¿no? Es tipo, yo tengo una panadería, o sea, yo no vendo para todo el Uruguay, vendo para mi barrio. Google Ads, eso te permite, en tu sector allí, en esa zona de tu barrio, te permite vender ahí, o también, a modo más extra, tipo, vender a todo Uruguay. Y eso te permite, te posiciona de esa manera también Google Ads, ¿no? Sí, todo eso es cierto y además nos permite hacer al revés, porque a veces pensamos como hacia adentro, bueno, ¿cómo lo puedo hacer más específico? Y como bien decía Diego, podemos especificarlo para que sean zonas específicas donde trabajamos nosotros, pero también nos abre la puerta a trabajar hacia más lejos. Muchas veces no lo planteamos, decimos, bueno, si yo estoy en Maldonado, ¿por qué voy a estar ofreciendo? Pero hay muchos servicios que lo podemos estar ofreciendo al resto del país, de enviar productos o de ofrecer servicios que lo podemos hacer digitalmente y también ofrecer hacia otros países. Entonces, Google Ads es una herramienta completa en ese sentido, porque la otra opción que tenemos para aparecer en Google y en los resultados es el SEO. Y el SEO es cuando en vez de pagar para estar ahí, modificamos la web. Modificamos el código, el contenido, le agregamos las palabras clave que vimos hoy que le ponemos al anuncio, se le pueden poner también el contenido para aparecer ahí.
Entonces, cuando nosotros hacemos SEO, logramos aparecer ahí sin pagarle a Google. Sí tenemos que pagarle a alguien que haga SEO para que nos brinde el servicio, pero no le estamos pagando a Google y estamos apareciendo. Lo que sí es más específico. Generalmente con SEO lo logramos como para una localidad o para ciertas palabras. En cambio con Ads podemos ampliarlo a un montón de zonas distintas, a un montón de temas diferentes. La diferencia también es el tiempo. El SEO, a pesar de que da buenos resultados también, y a largo plazo empieza a competir muchas veces en costo con Google Ads, el SEO demora de meses a años poder aparecer en buenas posiciones. En cambio, Google Ads, lo que nos dice Google es, si pagas, y pagas bien, puedes estar arriba. Puedes estar primero, segundo o tercero arriba, puedes estar primero, segundo o tercero abajo, pero en el momento podemos estar ahí ya. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero ya para dar cierre, agradecerles el haber participado con nosotros. Muy contento de haber podido compartir junto a ustedes esta primera charla online de Panelcom. Hoy estuvimos hablando de Google Ads, pero nos gustaría poder seguir ayudándolos a formarse en marketing digital, en cómo aprovechar estas herramientas para su empresa. Por lo tanto, son bienvenidos después sugerencias o recomendaciones de próximos temas que les gustaría estar aprendiendo.